Acá Kefa está citando a Devarim capítulo 18 verso 15, porque indica precisamente que es un profeta como yo, porque el verso 18 habla de un profeta como tú, ahí es Elohim el que habla. Hay una diferencia entre esos dos versos, entre el 15 y el 18. Y continuamos con lo que va diciéndonos acá Kefa. Pasamos al verso 23. Mashash Lihim 3:23 dice: todos los que no escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. Bueno, en la Torah ahí habla de que él les va a pedir cuentas. Claro, entonces hay un tema de zanjar esa situación que es seria. El no escuchar a ese profeta que va a ser como Moshe y que Elohim va a colocar las palabras de él en su boca. Entonces el que no escucha a este profeta en el fondo no está escuchando a Elohim porque es él quien lo envía. Entonces es serio decir a alguien que sigue la Torah de Moshe y cree fielmente en todo lo que transmite Moshe, pero no escucha a este profeta que va a venir como él. Entonces es contradictorio decir que cree en Moshe y no cree en este otro profeta que va a venir, que acá nos dice la Torah, que va a ser a la usanza de Moshe, que va a hablar esa misma enseñanza, lo cual significa que estas personas que dicen creer en Moshe realmente no están creyendo en Moshe, sino escuchan la voz de este profeta que también es enviado por Adonai. Cuando acá la Torah nos dice que va a levantar un profeta, hay quienes al ver a Yeshua en un enfoque distorsionado del real, no valoran y no aprecian el rol que él pueda tener como profeta. Por el hecho de que, claro, generan juicio a los que siguen la línea nazarena al decir que solo consideramos a Yeshua como un profeta. Y no es así, sino que es él anunciado como el profeta. Ya vamos a ver ese punto, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Entonces es delicado no escuchar estas palabras de aquel profeta que anunciado por Moshe que iba a venir, especial con el cual Elohim hablaba boca a boca, cara a cara. Y dice el verso 24 de Hechos de los Emisarios: en verdad todos los profetas anunciaron este día, empezando con Shmuel y continuando con todos los que siguieron, es decir, todos los Nevi'im de la Tanaj ahí. Y el verso 25 dice: ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto que Adonai hizo con nuestros padres cuando le dijo a Abraham: por tu simiente serán bendecidas toda la familia de la tierra. Entonces acá claramente Kefa está hablándole a una audiencia que sin lugar a dudas, ya absolutamente confirmado, son los que están en el pacto. Es decir, son israelitas, Bnei Israel. De ahí como base. De ahí como base para recoger a toda la simiente espacial de las naciones. Por eso que acá también cita a Abraham, ¿cierto? Por tu simiente serán bendecidas toda la familia de la tierra. Y todo va alineándose con los designios divinos en este discurso de Kefa frente a esta audiencia en el Beth Hamidash en Jerusalén en la festividad de Shavuot. Así que es para ustedes primeramente que Adonai ha enviado a su siervo. Claramente Kefa y los demás Lihim entendían el rol de Yeshua también como Ben Adam y Ben Elohim por designación, por título que el Elohim le ha dado. Y aquí claramente habla de que ha enviado a su siervo, así como se referían los Nevi'im referente a pasajes mesiánicos, el siervo sufriente, a quien levantó para que él pudiera bendecirlos por hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados, es decir, la Teshuvá, el retorno a la senda justa y verdadera, la original, la de la restauración, la Torah. Y con el mismo sentido, este enfoque lo podemos ver en Yohanan 17, del 17 al 18. Y ahí finalizamos con lo que abordamos de Kefa.
Dice, sepáralos para que sean kadosh, para que sean santos por medio de la verdad. Es decir, a los shlichim y a los discípulos. Tu palabra es verdad. Bueno, cuando estaba Kef ahí, Yohanan, Jacob y los demás shlichim, y por supuesto Yeshua el Mashiach, cuando Yeshua está aquí hablando, dice, sepáralos para que sean santos por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que existía ahí como palabra en aquel entonces? Era la Torá y los Nevi'im, la Tanaj, toda la Tanaj, lo que en Occidente quizás le llamen Antiguo Testamento. Esa es la palabra, dice que Yeshua está diciendo, afirmando ahí que esa es la palabra de verdad. Tu palabra es verdad. Y esa separación de ser Kadosh, ser santo, tener una vida santa, consagrada, es en base a esa Torah, en base a esa verdad. Tal como me mandaste al mundo, y aquí hay otro tema también muy interesante, tal como me mandaste al mundo, claro, si se mira en un sentido foráneo al enfoque hebreo, donde se tiende a divinizar las cosas sobrenaturales o los milagros. Dice, tal como me mandaste al mundo, hay quienes quizás al leer ese sentido del texto, quizás piensen que él bajó desde el cielo, ¿cierto? Hay quienes como que vivían en otro lugar y bajaba al cielo. Pero acá vamos a ver que hay un contraste que eso es imposible que sea así, porque dice, tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Entonces los discípulos no fueron enviados desde el cielo acá, a que vinieran aquí al mundo, sino que cuando habla del mundo se refiere a el sistema colindante que está rodeándonos, donde están las personas viviendo conforme a sus propios deseos. Era como habíamos citado en otro de los versos que decía de que Hechos 14:16, que decía que anduviera en sus propios caminos. En otro tiempo la gente andaba en sus propios caminos. Es decir, al andar en sus propios caminos, andan en el mundo. Ese es el sentido. Entonces, tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Es decir, con un propósito y un objetivo, no tiene que ver con traslados físicos. No tiene que ver con un traslado o desde el cielo o de otro lugar acá a la tierra, sino que es una comisión, es una misión, una labor. Cuando a alguien es comisionado a una obra, a llevarla a resolver a algún lugar, se está enviando al mundo. Ese es el sentido que quiere decir. ¿Sí? Para que no tenga que ver con personas bajando del cielo y esos sentidos. Bueno, lo que sí es literal es que Yeshua en este minuto literalmente está en el cielo porque fue alzado. Pero los Elohim murieron y están durmiendo. En Yohanan 1:45 dice, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, encontramos a aquel del cual Moshe escribió en la Torá. Es decir, calza con lo que Yeshua dice, Moshe escribió de mí. También los profetas. Es Yeshua ben Yosef de Nazaret. Entonces, significa que Felipe es un estudioso también de la Torá. Los shlichim no eran gente que desconocía la Torá o la Tanaj, ignorantes, así que solamente estuvieran preocupados de solo pescar. También, claro, como buenos judíos, quizás no en la erudición del nivel de los que estaban estudiando constantemente, dedicados solo al estudio, pero sí había también un nivel de conocimiento que es propio dentro del pueblo. Y decía que lo encontraron a Yeshua y lo encontraron en la Torá y en los profetas. Es decir, se puede encontrar en los escritos sagrados a Yeshua, siempre y cuando Elohim dé esa revelación para poder verlo. Porque si no lo permite Elohim, no se va a poder ver y encontrar. Hay uno de los sentidos que dice acá, el verso 18 de Devarim, 18, cuando dice, le designaré un profeta entre sus hermanos como tú, aquí es Elohim el que habla, y pondré mis palabras en su boca y él les transmitirá todo lo que yo le ordene. Bueno, en ese sentido de profeta, que ya venimos mencionándolo, de Naví, de profeta,
La gente de Israel del primer siglo logró asociar esta profecía que se le da a Moshe en la Torá, en Devarim, con Yeshua directamente. Y lo vamos a ver acá en Yohanan 6:14. Ahí nos dice: cuando la gente vio el milagro que él había hecho, Yohanan 6:14, ellos dijeron: este tiene que ser el profeta que está supuesto venir al mundo. Cuando hablaron de venir al mundo, ellos no se imaginaron a alguien que descendía así del cielo, sino que nació y que tenía una vida normal como una persona. Pero ellos identifican a él como el profeta que está supuesto a venir al mundo, lo cual significa que ninguno de los profetas anteriores, que eran verdaderos profetas, estamos hablando de los verdaderos, que se manifestaron, qué sé yo, Eliyahu Naví, Elisha y los demás, Yeshayahu y tantos Neví que se manifestaron, a pesar de su poder y la dirección que el Eterno puso en ellos, e inspiración, el pueblo en sí discernió que ninguno de ellos tenía la categoría o el distintivo para ser designado como aquel profeta especial. Pero acá lo estaban viendo en Yeshua, el pueblo, el vulgo, la gente. Otro pasaje similar es Yohanan 7:40. Y ahí nos dice: al oír estas palabras, algunos en la multitud dijeron: verdaderamente este hombre es el profeta. Cuando dicen el profeta, lo conecta directamente con lo que se anunció de Moshe, que va a ser como tú. El pueblo lo conectó directamente. Entonces, a pesar de que era el pueblo, no era ignorante a las profecías. Entonces, ¿por qué los perushim, por qué los fariseos indicaban de que estos son ignorantes de la Torá? Porque claro, porque no se acomodaban a su forma de ver la Torá. Por eso los trataban de ignorantes, porque cuando escuchaban que algunos anunciaban que él podía ser el Mashiach, cuando dicen: y cuando venga el Mashiach hará más milagros que los que hace este. Y se molestaban los perushim, los fariseos, y decían: gente ignorante. Pero no era ignorancia, era que ellos estaban viendo claramente que en él se estaba cumpliendo todo lo que se anunció en Moshe y los profetas. Otro texto, Lucas 10:16. Pero ese tiene relación con lo que dice el verso 19. El verso 19 de Devarim 18 dice: en cuanto al hombre que no obedezca a mis palabras que él transmita en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ellos. ¿Se acuerda que Yeshua en una ocasión dice: yo no vengo en mi propio nombre, sino que vengo en el nombre de mi Padre? Sí. Otro vendrá en su propio nombre y a él sí le creerán. Entonces, en relación a este tema de la exigencia de que se le debe oír a este profeta, porque son las palabras de Adonai que va a colocar en su boca y que la va a hablar en su nombre, y que deben ser palabras que se deben obedecer. Dice: en cuanto al hombre que no obedezca a mis palabras que él transmita en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. ¿Qué también puede significar este texto que está diciendo acá? Son palabras que pone Adonai directamente en la boca de Yeshua. Significa que el nivel de revelación es del mismo nivel que recibe Moshe, es decir, está a la misma altura de la Torá. Está a la misma altura de la Torá. Porque incluso hay talmidim de Yeshua que consideran los escritos de la Brit Hadashah como textos como complementarios, como para obtener normativas solamente, para obtener dirección de cómo desenvolverse comunitariamente, y en ningún caso estas personas lo consideran del mismo estatus.
de lo escrito en la Torah, pero no perder de vista de que Yeshua, estas palabras, Adonai es el que se las pone en la boca. Entonces tienen el nivel máximo de revelación, así como la Torah de Moshe. Pero hay diferencias, y ya lo vamos a ver también, para que no se cuestione. En relación a eso de escuchar, dice Lucas 10:16, dice: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y hay una secuencia, una cadena que se podría indicar de esa manera. Elohim coloca las palabras de él en la boca de Yeshua. Yeshua designa los Shlichim para que también el que escucha a los Shlichim escucha a Yeshua, y al escuchar a Yeshua escucha a Adonai. Entonces hay una secuencia. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y también el que los rechace a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechace a mí, rechaza al que me envió. Entonces, no se deben tomar los ministerios a la ligera. Son cosas serias. Yohanan 12:47 dice: si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo. ¿Sí? Porque Yeshua dice: yo no vine a juzgar al mundo, ¿cierto? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. Y esa palabra que él ha hablado, ¿de quién es? De Adonai, del Padre, ¿cierto? Del Abba. Porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber lo que decir y cómo decirlo. No solo lo que decir, también cómo decirlo. ¿En qué énfasis decirlo? ¿Con qué autoridad decirlo? Y todo esto va muy de la mano con lo que estamos viendo acá en el verso 19 de Devarim, que dice: en cuanto al hombre que no obedezca mis palabras. ¿Qué es lo que dijo Yeshua en Yohanan acá? Dice: el Padre que me envió me ha dado un mandamiento. Los mandamientos son para obedecerlos. Entonces, está hablando en el mismo sentido. Continuamos acá con Yohanan 12:50, que dice: y yo sé que los mandamientos que él ha ordenado son vida eterna. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. No habló por iniciativa propia. Él recibió como un recipiente, recibe y transmitió. Entonces es fuerte el sentido de... Hay quienes también piensan o creen que hay formas alternativas de alcanzar la salvación o de llegar al Padre. Hay quienes creen que pueden llegar por cumplir Torah, guardar los mandamientos. No, es por salvación, es por fe. En oír a aquel profeta, en oír a Yeshua. Es importante. Si rechazan a Yeshua, están rechazando al Padre que lo envió. Y si rechazan al Padre que lo envió, también están rechazando a Moshe, que también fue el Padre quien lo envió. Entonces, eso significará entonces que los Perushim que nos creyeron en Yeshua realmente no estaban a cabalidad siguiendo a Moshe. Sí. ¿Será que habrán sustituido las ordenanzas de Moshe por las suyas propias? Sí, Priscila. Que yo creo que es lo mismo que le pasa un poco a las personas que dicen creer en Yeshua, pero creen en esta figura como paralela, porque dicen sí, yo creo, pero realmente no están aplicando lo que se dice acá. Cuando Adonai dice a él, oigan, él, cuando le habla, por ejemplo, en esta misma situación, cuando está Yeshua con sus amigos más cercanos, le dicen a él, oigan, él es mi hijo, a él escuchen.
haciendo referencia a esta escritura de la Torá. Porque ese oír, como tantas veces también dice Yeshua, el que tenga oídos oiga, ese oír es un oír activo que te tiene que llevar a una aplicación en tu vida. Entonces, asimismo como hay un bloqueo respecto de quién es realmente Yeshua, también yo pienso que hay un bloqueo de parte de esta otra corriente religiosa, o podríamos decir como grupo, que yo creo que sí ellos obedecían y hacían todo como correspondía, pero tenía este bloqueo respecto de entender quién era Yeshua en ese minuto. Entonces, y recuerdo también esta escritura cuando dice acá, porque es súper serio el tema, de lo que significa no escucharlo. Y no escucharlo en el sentido de no aplicar tampoco lo que dice, porque uno puede creer de una manera y no significa que por creer uno va a obedecer. Estamos hablando en el concepto de lo que significa la emuná para el Eterno. De que si uno rechaza al Eterno, rechaza a Yeshua, o de alguna forma pisotea su sacrificio, ya no hay más salvación. Entonces hay personas que no dimensionan realmente lo que significa, porque dicen no, que el Eterno es amor, que es gracia, compasión, pero realmente hay formas en las cuales después de, o sea, si uno ya rechaza a Yeshua, ¿qué otra salvación va a tener si la única salvación es a través de él? No hay otra manera. Entonces eso es lo complejo de este camino, y de que si uno entiende quién es Yeshua, quién es realmente para nosotros, y uno se deja arrastrar por otra corriente y termina finalmente desechándolo, no hay ninguna otra opción finalmente para la salvación, de otra manera. Por más que uno se empeñe a lo mejor a hacer muchas cosas y tener muchas obras en su vida, no va a alcanzar el objetivo. No. Y se lo van jamás a la vida eterna. Exacto. Bien, tenemos un texto también que en cuanto a la semejanza que Devarim transmite acá de profeta como yo cuando habla Moshe, Elohim va a levantar, al respecto en el orden de las cosas y la ubicación que puede tener cada uno. El libro de Hebreos nos ayuda a esclarecer cuál es el sentido posicional que tiene Yeshua como el Mashiach frente a lo que es el rol de Moshe. Es importante también esclarecer, porque hay quienes pueden pensar de que no hay alguien más grande que Moshe. Sí, yo eso también lo he escuchado. Claro, es porque no les ha amanecido quizás la luz del Mashiach, Yeshua, en sus vidas, para entenderlo. Y el libro de los Hebreos lo esclarece, dice, capítulo 3, verso 1 al 6. Por lo tanto, hermanos, que han sido apartados por Adonai, los que comparten el llamado del cielo, piensen cuidadosamente acerca de Yeshua. Entonces hay un tema de ser cuidadoso, y eso es precisamente lo que queremos también esclarecer, para mantener el orden apropiado de las cosas. A quien reconocemos públicamente como el emisario de Adonai y Cohen Hagadol, sumo sacerdote y emisario de Adonai, Sheliach de Adonai. Él es completamente fiel a Adonai, quien lo designó. Eso es otro aspecto también que ya hemos aclarado en este mismo estudio: designación, elección. Quien lo designó, como también Moshe estuvo lleno de fidelidad en toda la casa de Adonai. Se habla de un cómo también, habla de una similitud acá, pero va a marcar también acá una diferencia. Pero Yeshua merece más honor que Moshe, y eso hay que ser enfático. Yeshua merece más honor que Moshe, así como el constructor de la casa merece más honor que la casa, porque todas las casas fueron construidas por alguien. Una casa no se va a levantar sola, ¿cierto? Alguien la construyó. Entonces eso va también para gente que a veces piensa que todo surgió espontáneamente y que una ameba empezó a multiplicarse y surgieron los microorganismos después, o ranitas, y después saltaron a la tierra y así, o del mono fueron evolucionando, y cosas que inventan.
Si las cosas existen, alguien primeramente las diseñó. Nada de lo que existe no ha sido diseñado. Porque todas las casas fueron construidas por alguien, pero el que construyó todo es Elohim. Hay que ser enfático también. La obra de la creación es una obra de Elohim, que él la hizo con la palabra que salió de su boca, con su poder. También Moshe fue completamente fiel en toda la casa de Adonai como un siervo, dando testimonio de lo que Adonai habría de divulgar después. Pero el Mashiach, como hijo, fue completamente fiel sobre la casa de Adonai, y nosotros somos esa casa de él. Es decir, él nos ha construido. Siempre que nos sujetemos firmemente al valor y confianza inspirados por los que aguardamos esperanzados. Es decir, tenemos que vivir en sujeción, ¿sí? Para la validez de esa casa, ¿cierto? Para darle el honor debido al constructor de aquella casa, ¿sí? Bien aquí. Entonces vemos que Yeshua tiene una categoría superior a la de Moshe. Él es el Mashiach, el escogido, el hijo de Adonai especial, ¿sí? A quien lo ha constituido heredero de todo. Verso 20 de Devarim 18 dice: pero el profeta que tenga la osadía de decir en mi nombre palabras que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de Elohim de otros, ese profeta deberá morir. Ya hemos visto enseñanza que habla de la muerte que se le debe dar a los profetas. Sí, Cristian. En esta parte vemos que la pena que se le debe dar al profeta que hable no en nombre del Eterno se compara a la misma pena que se le daba a la persona que blasfemaba o a la persona que también cometía un acto de adulterio. Vemos que comparado con la misma pena en esta parte. Priscila. Por eso, por lo mismo que dice Cristian, que es tan delicado llegar y decir yo tengo una revelación o yo estoy hablando en nombre del Eterno, que se estila mucho. Y aún en este camino, con el temor que uno tiene que tener respecto de lo que significa el rol de profeta, que no es cualquiera, o sea, realmente esa persona tiene que ser un escogido, tiene que tener el don, un llamado, que eso lo determina el Eterno, no es porque uno quiera o sienta o crea que tiene ese llamado, porque a veces uno quisiera tener el llamado, pero a lo mejor el Eterno tiene otro don a desarrollar en esa persona, pero a veces el ser humano es un poco soberbio también y la parte intelectual la empieza a cultivar a tal punto que empieza a creer que tiene cierta revelación, entonces es súper delicado porque, como decía Cristian, la pena para una persona que diga tener una revelación es súper grave comparada con el adulterio, porque uno puede arrastrar a muchas personas en ese error. Doctrinalmente. Y eso es delicado porque por eso es que uno tiene que tener tanto cuidado cuando uno diga tener o haber sentido alguna revelación a través de sueño, que el Eterno te habló, que eso es súper común. Y sobre todo o entrar en alguna corriente como mística, donde se estudian los misterios y a través de una fórmula distinta a lo que el Eterno nos ha dado, que es el Ruach, porque esa es la herramienta con la que nosotros contamos para poder tener esa inspiración, o sea, buscar otra fuente para dilucidar los misterios, por ejemplo, la Torá, algo distinto al Eterno, es súper peligroso, sobre todo cuando viene de quizás nosotros mismos, del propio ego humano. Sí, es de cuidado y
es un tema delicado. La Torá acá lo transmite con un sentido muy serio. El que alguien diga cosas que el Eterno no ha indicado, no ha establecido. Y hay que ser muy cauto cuando a través de visiones, revelaciones, sueños, las personas tienden a forjar una doctrina o dar indicaciones de los pasos a seguir en base a aquella revelación o visión. Ahí es donde uno debe ser muy sensato y centrarse precisamente en lo que la Torá va indicando. La Torá tiene mucha revelación, hay cosas que fueron selladas hasta el tiempo del fin, y en fin, hay un montón de cosas que deben ser reveladas, que están en la misma Torá. Que eso nos va a llevar siempre a la verdad, como decíamos en la cita delante de Yeshua, que él menciona que debemos ser apartados en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, todo lo demás siempre debe ser cuestionado, y debemos ser muy cautos aquí porque abunda gente que tiende a llevarse al rebaño por caminos ajenos y distorsionados. Así que no pasa por cuánto hebreo sepa la persona, no pasa tampoco por cuánto carisma tenga, sino que vamos evaluando si los cimientos son los profetas y los emisarios. Tiene una base de el yesod, el fundamento, y Yeshua la piedra angular misma. Si estamos de esa manera, vamos a andar desarrollándonos sanamente en este crecimiento en la emuná hebrea. Vamos a ver. Sí. Bueno, como usted decía que había muchos peligros, bueno, y dice que en los tiempos finales habrá muchos falsos profetas y muchos falsos mashiach. Entonces estamos llegando a esos tiempos y todo, bueno, y la vida de la persona tiene que ser conforme a la Torá, ¿cierto? Y sus palabras conforme a la Torá para ser creíbles. Y dice, si un falso profeta y dice algo y no se cumple, obviamente era un falso profeta, ¿cierto? Y nosotros también que no hay que desconocer también los dones de profecía, que es algo distinto. Claro. La Brisa dice que los pidáis, que los desees, más que cualquier cosa. También ese es otro aspecto. Claro, para dar dirección al colectivo, a la comunidad. Sí, muy bien. Avanzamos, verso 21 dice, cuando te preguntes, ¿cómo podremos reconocer que la proclama no es la palabra de Adonai? O sea, ¿qué antecedente vamos a considerar para evaluarlo? Bueno, Yeshua también nos da antecedentes. Dice que los falsos profetas vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por su fruto los reconoceréis, ¿cierto? También nos da un indicio